Buenas tardes, hermanos. A pesar del confinamiento que estamos sufriendo en esta temporada, para mí me es muy grato saludaros por medio de este sistema telemático, deseando que la protección y la bendición del Señor sea con todos vosotros. Seguimos gozosos en el Señor y deleitándonos en su palabra, porque es a través de ella que nuestra fe es fortalecida y muy especialmente en la adversidad que estamos viviendo durante estos días. Es evidente que estamos en días de aflicción y de incertidumbre. De repente nos ha sorprendido un enemigo invisible que nos desconcierta y nos muestra muy claramente la fragilidad de nuestra vida aquí en la tierra. Y la pregunta que puede surgir es: ¿cuál debe de ser la actitud del creyente para enfrentar este tiempo de adversidad? Damos gracias a Dios porque estamos siendo edificados por su palabra. El domingo fue predicada con este tema de la actitud que debemos de tener ante la adversidad. Y esto llena de consuelo nuestros corazones y nos muestra con claridad cuál ha de ser nuestra actitud. Porque, como alguien dijo, nosotros no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero invitaros a reflexionar en la misma línea de pensamiento en cuanto a lo que debe de ser nuestra actitud, y relacionado en esta ocasión con la oración. ¿Cómo orar en tiempos de adversidad? Y para ello vamos a considerar y a centrar nuestra atención en una oración que tuvo lugar en el Antiguo Testamento por el profeta Habacuc, en tiempos también de mucha adversidad. Os pido que vayamos a nuestras Biblias y las abramos en este libro, quizá un tanto desconocido, Habacuc. Está próximo ya a Zacarías, 2 libros atrás de Zacarías. Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer solamente los 2 primeros versículos, aunque luego estaremos viendo también otros pasajes. Dice así la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc está escribiendo alrededor del año 605 a.C., antes que Nabucodonosor invadiera Jerusalén y la devastara en el año 597 y llevara cautivos a la mayoría de sus habitantes. El templo aún no había sido derribado, pero la situación del pueblo de Judá era tan corrupta que Habacuc se dirigió a Dios preguntándole por qué estaba permitiendo aquella situación. Vamos a ver por qué es lo que estaba pasando. Y para ello, queridos hermanos, vamos a los versículos 1 al 4 del primer capítulo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué inquietaba a Habacuc? Dice así el verso 1, capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí,
y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, estos versículos nos muestran claramente que la situación de Judá, moral y espiritualmente, era muy mala. La destrucción y la violencia reinaba por todas partes. La impiedad era tal que la justicia brillaba por su ausencia. El justo era condenado y el malo justificado. El impío, dice Habacuc, asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué cuadro más triste y más lamentable? El pecado, la inmoralidad, la violencia reinaba por todas partes, mientras que los que tenían autoridad para administrar justicia eran indolentes y la ilegalidad reinaba, dominaba, mientras que el impío aplastaba al justo. Y para colmo de males, el pueblo de Dios estaba entregado a la idolatría, adorando a una gran variedad de dioses, esculturas de fundición, imágenes mudas, dice Habacuc en el capítulo 2, al igual que los pueblos paganos. Y Habacuc ve todo esto delante de sí y está perplejo, porque Dios no actúa. No entiende por qué Dios guarda silencio ante semejante situación y le pregunta: Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? Oh Dios, ¿por qué permites esto? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa era la situación. Y esa situación tenía perplejo a Habacuc, porque Habacuc oraba y Dios parecía no responderle. Pero al fin la respuesta llegó. Dios le respondió, Dios le habló, pero la respuesta tampoco era la que esperaba Habacuc. Vamos a verla un momento ahí en el capítulo 1 que hemos leído antes, pero versículos ahora del 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esta fue la respuesta que Dios le dio a Habacuc, y no era la respuesta que Habacuc esperaba. Habacuc tenía muy claro que la nación de Judá debía de ser castigada por su obstinada rebeldía, pero sabe que Dios es santo. Muy limpio eres, dice en el versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Así que cuando Dios le dice que levantaría al ejército caldeo para castigar a la nación de Judá, Habacuc quedó todavía más perplejo,
porque él jamás habría pensado semejante cosa. Y entonces vuelve a hacer las preguntas. En el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Cómo es posible que tú, el Dios santo, que tiene los ojos demasiado puros para ver el mal, escoja a los caldeos, un pueblo impío, cuyos habitantes son 1000 veces peores que los peores judíos, para castigarlos? ¿Por qué ha de castigar el malo a uno que es más malo que él? De nuevo, hermanos, la soberanía de Dios. Ciertamente sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Habacuc jamás habría pensado esto, sin embargo, eso fue lo que Dios pensó, y fue lo que Dios le dijo a Habacuc, y fue lo que sucedió. Porque Dios, en su soberanía, ¿verdad?, utilizó a instrumentos impíos para llevar a cabo sus propósitos. Y esto es algo que lo vemos a través de la historia repetida varias veces en el Antiguo Testamento. Queridos hermanos, no lo dudemos, Dios obra soberanamente, aún en esta circunstancia tan adversa que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Dios está llevando a cabo su propósito. Y para llevar a cabo su propósito soberano, soberanamente escoge los instrumentos que Él quiere para llevarlo a cabo. Y esto, hermanos, en vez de desanimarnos, tiene que animarnos, sabiendo que Él está en su trono, llevando a cabo su plan, que es perfecto, que es sabio y que es un plan para nuestro bien, que sin duda redundará para bien de todos aquellos que le aman. Ahora, cuando llegamos al capítulo 3, observamos que la actitud de Habacuc cambia radicalmente y pasa de hacer preguntas a orar. Y en su oración, Habacuc nos señala 3 elementos esenciales de la oración. En primer lugar, una actitud humilde. Oh Jehová, versículo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El primer elemento esencial de la oración, queridos hermanos, es la humillación. El domingo por la mañana ya se nos habló de la necesidad de humillarnos delante de Dios en estos tiempos de adversidad. Pero permitidme abundar un poco más en este pensamiento. Si Dios es soberano, si Dios está llevando a cabo su plan perfecto, y ese plan perfecto ayuda para nuestro bien, tenemos que pasar, queridos hermanos, de quejarnos a humillarnos delante de Él. Esto fue lo que comprendió Habacuc después de haber estado interrogando a Dios. Mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 2. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No más preguntas, no hay más quejas. Si Dios está en su santo trono, nuestra actitud debe de ser humillarnos, y eso es lo que comprendió Habacuc. Por eso ahora en el capítulo 3, Habacuc responde de otra manera, tiene otra actitud, y le dice al Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La palabra de Dios llevó a Habacuc a humillarse. Cuando leemos el capítulo 2, observamos que en ese capítulo Dios le reveló a Habacuc su carácter santo y justo. Y a través de 5 ayes reveló también como él iba a castigar a Babilonia, a la ciudad, a la nación que ahora mismo él iba a usar para castigar a su pueblo. Y Dios haría con esa nación corrupta, ¿verdad?, una serie de juicios que aparecen
plasmados en el capítulo 2 a través de 5 ayes que Dios le reveló a Habacuc. Y le mostró también su misericordia, porque todos aquellos sucesos formaban parte de su plan para bendecir a su pueblo, y aún más allá, para bendecir a las naciones. Dios le recuerda a Habacuc que el mal no prevalecerá para siempre, porque al final se mostrará el triunfo de Dios. Y dice el versículo 14 del capítulo 2, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mis queridos hermanos, así trabaja Dios. Muchas veces nosotros no comprendemos por qué Dios actúa de una manera u de otra, porque mis pensamientos, dice Él, no son vuestros pensamientos. Pero Él está actuando en esta dirección, queridos hermanos, apuntando al glorioso día, cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es por eso que Habacuc ahora dice: «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí». Habacuc ya no cuestiona lo que Dios va a hacer disciplinando a su pueblo. Habacuc ya no cuestiona que Dios va a castigar a los babilonios, porque sabe que Dios es absolutamente santo y justo. Su actitud ahora es de completa sumisión a la voluntad de Dios. Oye la palabra de Dios y se humilla y exclama: «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Versículo 20, capítulo 2. Oh, queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que en medio de esta pandemia que ahora estamos sufriendo y que nos aflige, en vez de hacer preguntas a Dios, ¿por qué permites, Dios, esto?, nos humillemos delante de Él, clamemos al Señor, arrepintámonos de no haberle dado a Él el primer lugar en nuestras vidas, y también, como aquel pueblo, de haberle desobedecido muchas veces. El segundo elemento esencial de la oración que Habacuc nos presenta aquí es una actitud de adoración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Este es el segundo elemento, porque esta palabra temí, además de humillación, implica adoración, porque su significado no quiere decir que Habacuc sintió miedo por las cosas que habían de venir, sino que al oír la palabra de Dios se apoderó de él un temor reverencial. Habacuc no tenía temor por el sufrimiento que había de venir. La expresión aquí está en un contexto de asombro. Habacuc está admirado de Dios, está admirado de su persona y de su carácter glorioso, admirado también de lo que Dios ya había hecho con su pueblo en el pasado y lo que haría también en el futuro. Habacuc tiene un temor reverente delante de Dios, fruto de haber oído su palabra. He oído tu palabra y temí. Me llena de profunda reverencia, dice otra versión traduciendo este versículo. Dios le había hablado y el profeta, al meditar en lo que Dios le había dicho, adora a Dios. Dios, dice él, está en su santo templo y todo el mundo a sus pies. En medio de aquella situación caótica, Habacuc, al oír la palabra de Dios, se asombra y queda maravillado de la grandeza de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué te ocurre a ti al oír la palabra de Dios? ¿Qué me ocurre a mí al oír la palabra de Dios? Al oír lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo Jesús, su Hijo amado, para darnos salvación y vida eterna. Al oír lo que Él ha hecho por nosotros, al oír lo que Él hará aún, cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mi querido hermano, ¿no te afecta esto? ¿No te sensibiliza esto? ¿No llega a lo profundo de tu corazón? ¿No te lleva a inclinarte delante de Dios
y de adorarle por ser Él tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Creo, queridos hermanos, que esta situación que estamos viviendo es adecuada precisamente para meditar en el carácter de Dios, en su soberanía, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, y ver a Dios en su santo templo y adorarle. Es algo que necesitamos aprender, ¿verdad? Ver a Dios en su santo templo, por encima de las circunstancias, por encima de las adversidades, y humillarnos y adorarle con reverencia, como hizo Habacuc, porque Él es Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de Él. En tercer elemento que Habacuc menciona para afrontar la adversidad es una actitud de súplica. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc oyó la palabra de Dios y se humilló delante de Dios y le adoró y ahora le suplica. ¿Y qué le suplica? Es interesante observar esto. Habacuc no le pide a Dios que cambie sus planes. Habacuc no le pide a Dios que evite el sufrimiento. No le pide que la guerra no se produzca, la guerra de los caldeos no tenga lugar, ni el saqueo de Jerusalén, ni la destrucción del templo. No le pide nada de esto. Le pide a Dios que avive su obra en medio de aquellos tiempos de tanta adversidad. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc había llegado a un punto en el que su único deseo era que Dios avivara su obra. Señor, mi único deseo es que tu obra prospere. No importan las circunstancias, no importa que tengamos que sufrir, con tal de que tu obra sea avivada. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esta expresión en medio de los tiempos se refiere precisamente a los tiempos de sufrimiento que los profetas habían profetizado y que sucederían por la rebelión y la idolatría del pueblo de Dios y que iban a cumplirse apenas 20 años después, cuando los caldeos invadirían Jerusalén. Señor, dice Habacuc, yo sé que tus planes se van a cumplir. Tú lo has advertido, tus profetas han estado llamando al pueblo al arrepentimiento, pero no quisieron oír tu llamado y permanecieron en su rebeldía y entregados a la idolatría. Yo sé, Señor, que vas a intervenir y castigar a este pueblo por su rebeldía, y van a venir tiempos de mucha adversidad. Pero te pido, Señor, que avives tu obra en medio de estos tiempos. No creo, hermanos, que esta es una oración muy apropiada para nuestros tiempos. Para estos tiempos de adversidad, ¿verdad?, que estamos sufriendo y cuyas secuelas sin duda tendremos que seguir sufriendo, tal vez durante años. Y la pregunta es, ¿cuál es mi petición al Señor? Bueno, evidentemente son muchas las peticiones que están en nuestro corazón y que necesitamos hablar al Señor y mencionar y decirle al Señor. Y hacemos bien en clamar al Señor por estas peticiones, como escuchábamos el domingo por la tarde en la predicación de nuestro querido hermano David Robles. Pero la pregunta para ti y para mí es esta: ¿qué es lo que principalmente nos preocupa como pueblo de Dios? Claro que nos preocupa la extensión de este terrible virus. Claro que nos preocupa la gran mortandad que está ocasionando. Claro que nos preocupa la situación económica que está dejando tras sí. ¿Cómo no? Pero la pregunta es, ¿estamos clamando al Señor para que Él avive su obra? ¿Estamos clamando al Señor para que en medio de estos tiempos de aflicción y de adversidad Él avive su obra?
Estamos clamando al Señor para que haga conocer su obra en medio de los tiempos y salve, como no, a los que viven sin Dios y sin esperanza. Estamos hablando de Cristo a los perdidos que van camino del infierno si no se arrepienten de su pecado. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ese debe de ser, queridos hermanos, nuestro anhelo, nuestro clamor, nuestra petición al Señor prioritaria en estas circunstancias tan adversas que Él permite que estemos atravesando. Habacuc solo tenía una preocupación: que Dios avivara su obra, que la hiciera conocer en medio de aquellos tiempos tan difíciles, tan adversos. Jehová, aviva tu obra, hazla conocer. Tu obra, oh Señor, es lo que me preocupa. Es tu obra, es tu pueblo. Avívalo, Señor. ¿Es eso lo que nos preocupa a nosotros en estos tiempos de adversidad? ¿Estamos preocupados, hermanos, por la obra de Dios? ¿Nos preocupa nuestro crecimiento espiritual? ¿Nos preocupa el crecimiento espiritual de la Iglesia? ¿O solo estamos afligidos por las circunstancias adversas que nos rodean? Recuerda la oración de Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc termina su oración de una forma conmovedora, apelando a la misericordia de Dios. En la ira, dice Habacuc, acuérdate de la misericordia. Ira y misericordia son dos atributos de Dios que solo Él puede manejar con absoluta justicia. La ira divina es la inevitable reacción de un Dios santo contra el pecado. Dios está airado contra el pecado y con el pecador también, dice uno de los salmos. La misericordia es que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados. Y Habacuc termina su oración apelando precisamente a la misericordia de Dios, al carácter de Dios, a la ira y a la misericordia. Habacuc sabe que Dios va a derramar su ira sobre el pecado de su pueblo. Habacuc sabe que su ira es justa, porque Señor, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Pero en la ira, dice Habacuc, acuérdate de la misericordia. Habacuc no justifica nada, no se justifica, no pone excusas, no le pide a Dios que detenga su castigo en base a algún mérito. Y mira, este pueblo tuyo aún no es tan malo como los caldeos. Al fin y al cabo, Señor, no somos tan malos como los caldeos, a los que tú quieres usar para castigar a tu pueblo. No, Habacuc comprende que la disciplina de Dios era necesario y que esa disciplina iba a traer después días de bendición. Habacuc comprende que la disciplina de Dios era justo, que Dios tenía razón a estar airado con su pueblo, pero en medio de la ira le ruega al Señor que tenga misericordia. Oh, hagamos, hermanos, nuestra la oración de Habacuc. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque nosotros, queridos hermanos, no somos mejores que aquel pueblo. ¿Hemos sido siempre fieles al Señor? ¿Le amamos de todo nuestro corazón? ¿Ocupa Él el primer lugar en nuestras vidas? ¿No le desobedecemos muchas veces? ¿No somos infieles? Hay tantas cosas, queridos hermanos, en nuestra vida que no se conforman a la voluntad de Dios, que necesitamos afrontar nuestra situación personal de la misma manera que la afrontó Habacuc y preguntarnos: ¿hay algo en mi vida que no le agrada al Señor? Oh Señor, te pido que en estos tiempos de adversidad avives tu obra. Señor, tú eres muy limpio,
para ver el mal. He oído tu palabra y temí. Esta debe de ser nuestra oración. Me humillo delante de ti. Perdona mi maldad, Señor. Te adoro, Señor, porque en estos tiempos de adversidad que vivimos no están fuera de tu control y porque aunque no comprendemos muchas cosas, sí sabemos que tú estás llevando a cabo tu soberano y perfecto plan para nuestro bien. Señor, te suplico que en estos tiempos de adversidad avives tu obra en mí, transformes mi vida y la hagas más semejante a la tuya. Señor, en estos tiempos de adversidad, en medio de los tiempos, hazla conocer. Que en medio de estos tiempos de adversidad y sufrimiento, otros lleguen a conocer tu obra, Señor. Puedan llegar a conocerte a ti, porque conocerte a ti es vida eterna. Señor, avívame en tu camino, dice Habacuc. Y esa es nuestra oración. Señor, dame poder, dame el ánimo, dame la fuerza que necesito para seguir en tus caminos en estos tiempos de adversidad. Y que no haya nada ni nadie que me aparte de ti. Y si tienes que disciplinarme, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Por amor de tu nombre. Amén.